astrológica vemos que tiene cáncer en la casa 5. Y esto lo que produce es mucha tendencia a enfermedades psicosomáticas, porque el cáncer, como dice aquí, lo pasa todo por lo emocional. Y en este caso, este hombre era muy emocional y muy sensible, porque hemos visto que tenía Piscis en el ascendente, pero las emociones las guardaba en el interior, ¿no? Porque le costaba expresarlas y también manifestar la vulnerabilidad. Y que la parte que afecta a cáncer en el hombre es el aparato digestivo. Y ya veremos que pues luego es el problema que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, él de todo esto saca también su consecuencia, y de esta emocionalidad suya le lleva a comprender mejor la importancia de las emociones, o sea, cómo afectan las emociones a los demás. Y lo importante es que son en la curación. Y bueno, quién sabe, como dice aquí, qué laberintos emocionales tenía él en su cabeza, ¿no? Y lo que sufría realmente en su interior. Entonces, bueno, agotado por el trabajo, el ritmo que llevaba, en julio de ese año, pues tiene una hemorragia digestiva. Le operan y le diagnostican cáncer con metástasis. Y el pronóstico es que le quedan 3 meses de vida. Esto para él realmente es un palo, porque no eran esos sus planes. Y pasa un tiempo, pues eso, con mucho dolor físico y psicológico, porque le rompe ahí toda su expectativa. Porque para una personalidad activa y con los ideales que él tenía, pues era muy duro pensar en que se iba a morir tan pronto sin haberlos cumplido. Y piensa que cuál era el sentido de esta enfermedad, por qué le había pasado esto ahora, ¿no? ¿Qué mensajes le estaba enviando a su alma? Uno de los sentidos del cáncer es que existe algo en el cuerpo, las células, que no deberían de existir. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el alma que tiene que dejar atrás? ¿Es esta crisis una señal del conflicto entre el alma y la personalidad suyas? ¿Es la oportunidad de un nuevo comienzo? Esa podría ser una forma de verlo, ¿no? Entonces, a este respecto, pues eso lo hemos dicho antes también con respecto a sus parejas, tiene a Escorpio en la casa 8, entonces tiene unos sentimientos muy intensos, avasalladores, quizá autodestructivos, que puede vivirlos como una amenaza, ¿no? Sus propios sentimientos. Entonces, lo veremos más adelante cuando él descubre Serripun, la Cera Sífera, que él tiene son unos sentimientos como de autodestrucción, ¿no? Eso lo da mucho Escorpio, el signo de Escorpio. Pero también este signo te da la capacidad para trascender el mundo físico y ofrecerte grandes transformaciones, quemar lo viejo y renacer de tus propias cenizas. Entonces, pues Bach navegó durante un tiempo entre la angustia, el miedo a la disolución del ego, que es la muerte, y también la frustración de sus sueños. Pero realmente todo este problema y toda esta frustración pues le hizo crecer, ¿no? Tomar contacto con esa parte oscura y hacer que naciera un nuevo Bach transformado por el dolor. Para que naciera el nuevo Bach a una nueva vida espiritual, el viejo Bach tenía que morir. Y bueno, lo dice esta frase, ¿no? Mientras no sepas morir y renacer, solo eres un pasajero afligido en la tierra oscura. Le hizo transformarse en un hombre que comprendió que la enfermedad no es el resultado de algo que funciona mal, sino que a través de ella el alma está expresando un deseo que de otra forma no sería escuchado. A veces la enfermedad es lo último, ¿no? que de otra forma no te enteras de lo que hay que cambiar. Entonces esta crisis para él se convirtió en un viaje de muerte y resurrección del alma, que también trajo un cambio en su vida. Entonces no fue un obstáculo, sino un punto de apoyo. El primer paso para este cambio pues fue dejar de rebelarse ante la enfermedad, la reconciliación con lo que le proponía la vida, la aceptación de la enfermedad como una experiencia de aprendizaje.
como si le propusiese que esta proximidad con la muerte no estaba siendo inútil. Y por ello ya de ahí en adelante enfrentó la muerte sin temor como parte de un proceso y aceptando la crisis como parte de la evolución. El segundo paso, después de la aceptación, fue concentrarse en el ahora y se olvidó de la sentencia de los 3 meses de muerte, ¿no? Y dejó de estancarse en el malestar y en el miedo a morir. Y decidió aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Entonces, en cuanto pudo levantarse de la cama, pues volvió al laboratorio, siguió con las investigaciones, incluso con fuertes dolores, pues siguió trabajando día y noche. Y con el trabajo, trabajando, pues cada vez se empieza a sentir más fuerte, se empieza a sentir mejor y al final se le olvida de que está enfermo. Y así pasaron los 3 meses que le habían pronosticado. De tal forma que había gente, compañeros, que lo veían a lo mejor por el hospital y le decían, pero bueno, va, tú no tendrías que estar muerto. Porque claro, todo el mundo pensaba que había, o que iba a morir, ¿no? Y en cierto modo había resucitado. Y bueno, en los pueblos primitivos ocurre muchas veces esto, las enfermedades de sanación, en los sanadores, las enfermedades de consagración, en las que una persona pues sufre una enfermedad muy grave y luego cambia radicalmente. Entonces, en la enfermedad de consagración, la proximidad de la muerte clarifica la conciencia porque prescindes de todo lo accesorio, de todo lo que no es importante, ¿no? Entonces te hace cruzar una puerta que puede ser la puerta a la conexión con el ser, ¿no? A un modo distinto de la existencia y a una riqueza y a un poder que está más allá de lo material. Todo eso es el verte enfrente a la muerte, ¿no? Entonces él se preguntaba que por qué se había recuperado, qué le había pasado, y realmente llegó a la conclusión de que era tener un gran objetivo en la vida, una razón para vivir, ¿no? Algo que te arrastre con esa fuerza tan grande. Pero bueno, después de estas disquisiciones suyas, pues vamos a continuar lo que es con la historia. En 1918, un año más tarde, se desencadena la peor epidemia de gripe de la historia, la gripe española. Entonces no había tratamiento para la gripe, igual que ahora, ¿no? Y las vacunas en aquella época parecía que era la única perspectiva para salvar a los pacientes. Y fue autorizado extraoficialmente, o sea, no oficialmente, para inocular con sus vacunas a los soldados en algunos campamentos. Entonces, en aquella ocasión, pues él, como buen observador, observaba que en una sala de pacientes con la misma patología, en este caso pues la gripe, los pacientes manifestaban distintas actitudes. Unos tenían miedo, otros querían que les hicieran mucho caso, otros querían estar solos, diferentes, ¿no? Entonces vio que el estado emocional influía mucho en la evolución de la enfermedad y que el miedo mataba a las personas más que la enfermedad. Eso lo he visto yo también, que hay veces que una persona muy asustada cuando le dicen sobre todo que tiene cáncer, bueno, hay personas que se mueren súper rápido, ¿no? Bueno, a finales de este año de 1918 comienza una nueva etapa en su trabajo. Abandona el hospital y abre un laboratorio donde sigue con sus investigaciones y al mismo tiempo sigue con la consulta privada que hemos dicho que había abierto. Al año siguiente se coloca, digamos, entre comillas, en el Hospital Homeopático de Londres como bacteriólogo, no como homeópata. Y entonces toma contacto con los escritos de Hahnemann, de Samuel Hahnemann, el descubridor de la homeopatía, y la homeopatía para él es un gran descubrimiento, es bueno, algo que se identifica mucho con él. Y así su investigación sobre las vacunas las orienta en una nueva dirección. Reconstruye el laboratorio de este hospital homeopático y lo revitaliza. Compra equipos, contrata gente y lo revitaliza. Y ve muchas similitudes entre la homeopatía y lo que él hace.
Entonces se encuentra una relación entre la enfermedad y la toxemia intestinal, que hemos visto que había investigado sobre ella, ¿no? Y en que la homeopatía trata al enfermo y no la enfermedad. En eso totalmente coincide con él. Entonces descubrió que algunas toxinas intestinales de los gérmenes producían un veneno idéntico a lo que Hahnemann describe como SORA, que son como bases crónicas de las enfermedades. Y comienza a utilizar el método homeopático en las vacunas. Entonces las administra por vía oral, sobre todo a los enfermos crónicos. O sea, deja de pinchar y ya utiliza el método de las diluciones homeopáticas. Haría lo que es un remedio homeopático, pero con sus vacunas. Está muy contento porque va avanzando hacia una medicina más suave, menos agresiva para el enfermo, que eso era lo que él quería desde un principio. En 1920 conoce a Nora Wilks, que esta sí que es Nora, que sería pues, su colaboradora, su compañera. Nora era técnico en radiología y masajista y colaboraba con él en su consulta y posteriormente en todo su trabajo, y fue la depositaria de su testamento y de parte de su legado. Y por esa época también se separó de su esposa Kitty. No sabemos si es que conoció a Nora y se separó de Kitty o fue una cosa que no tenía nada que ver. Entonces la relación con Kitty pues ya era mala desde hacía tiempo, ¿no? Al final se separaron. Esto podemos deducirlo porque cuando enfermó 2 años atrás, son sus padres los que autorizan su operación y Kitty ahí no aparece en ningún momento ya. Y que también cuando en 1918 instala el laboratorio, en los escritos de Nora Wilks, ella dice que disponía de tan poco dinero que hacía la vida en una pequeña habitación. Entonces, ello indica que no vivía en su casa, que no compartía su casa con Kitty. Entonces, esta separación fue anterior a la crisis de salud, fue la consecuencia o en qué influyó, pues es otra de las cosas que desconocemos también. En ese tiempo, en 1920, trasladó el laboratorio a un sitio más grande y atendía en su consulta a los enfermos de forma gratuita. Entonces, en esa época publicó muchos escritos y era muy considerado en la comunidad homeopática. Clasificó montonadas de cepas bacterianas según cómo fermentaban el azúcar, y entonces de todas las que clasificó hizo 7 grupos, que son estos: el Proteus, el Dysenteriae morgan, el Fecalis alcaligenes, Coli mutabile, Gaerner y el número 7, o sea, un investigador pero de primera. Y a partir de estos 7 grupos de bacterias, según el grupo que tenía cada paciente, preparaba las vacunas, o nosodes, que viene del griego nosos, enfermedad. Entonces, individual o polivalente, o sea, con un germen o con varios, y ya según la técnica homeopática. Y vio que a cada uno de estos gérmenes le correspondían características físicas y mentales, y entonces también pues ahí hizo ya una clasificación de las personas. Y él comenta, dice: los individuos que tienen temores poco usuales, como el miedo al fuego, a las alturas, las multitudes, el tráfico, tienen casi invariablemente un organismo del tipo de bacilos paratifoideos. O sea, él observó que predominaban esos bacilos. Las personas muy tensas, nerviosas, con expresión ansiosa, a menudo tienen bacterias del grupo Proteus. Y el paciente que parece estar en perfecta salud y sin embargo tiene una enfermedad crónica subyacente es del tipo Coli mutable. O sea, fijaros si llevaba él su observación se afinaba, ¿no? Y empezó a tratar a los enfermos según los temperamentos que había clasificado. O sea, no ya tanto como las bacterias, sino a los temperamentos, y obteniendo unos resultados maravillosos. A menudo era capaz de detectar, simplemente observando a una persona, qué grupo correspondía, ¿no?, de gérmenes. Y entonces ya cada vez más empieza a trabajar centrándose en la persona y menos en la enfermedad. Entonces Bach llegó a estas conclusiones muchísimos años antes, más de 50 años antes de la existencia de la psiconeuroinmunología,
tan en boga hoy en día, ¿no? Que analiza las causas emocionales de la enfermedad. Eso fue realmente un precursor. Bueno, los nosodes, las vacunas, tuvieron gran éxito en Inglaterra, en Europa y en América. Y solicitaban del extranjero las vacunas, incluso llegaban médicos de otros países a formarse en su laboratorio. Y en la comunidad homeopática le llamaban el pequeño Hahnemann, o sea que era muy conocido y muy apreciado a nivel investigador. En 1922 el trabajo en el hospital homeopático había aumentado tanto que no le dejaba tiempo para investigar. Y en la consulta tenía más trabajo del que era capaz de atender. Y ganó en esa época mucho dinero, pero realmente lo reinvertía todo el tiempo en el laboratorio. Y en el pequeño cuartito donde vivía pues seguía atendiendo gratuitamente a personas sin recursos, porque él quería que todos los beneficios de su trabajo llegasen a todas las personas que lo necesitaban. En los años 20 pues continuó sus trabajos con las vacunas y escribió el libro La enfermedad crónica, una hipótesis de trabajo, en colaboración con el doctor Well. Y este libro versa sobre la terapia con las vacunas. Paralelamente era muy naturista y estudió la dieta la relación entre la dieta y la enfermedad. Y él recomienda en sus escritos comer vegetales, frutos secos y frescos y cereales para purificar el intestino y disminuir las toxinas intestinales. En eso pues vemos que también está muy en boga hoy en día, ¿no? muy a la moda. Y publica después el trabajo La toxemia intestinal en su relación con el cáncer, donde expone las mejorías que están relacionadas con el tratamiento integral de la enfermedad, que es un tratamiento integral del cáncer. Pero siempre en su vida hay un pero, ¿no? Siempre hay una etapa como de estabilidad y luego la cosa se fastidia. Bueno, por decirlo de alguna manera. Observó que los 7 nosodes que había descubierto solo representaban una parte de las enfermedades que eran análogas a las ORA de Hahnemann, pero no todas las enfermedades. Y él en realidad lo que quería era curar todas las enfermedades. Y empezó también a desagradarle preparar las vacunas a partir de materia fecal. O sea, lo veía una cosa que era poco pura, no poco refinada. Y pensó en reemplazar las bacterias por remedios de la naturaleza, que bueno, en la naturaleza le tiraba siempre muchísimo, ¿no? Y buscaba algo más puro, más sutil. Entonces empezó a buscar los remedios curativos en las plantas. En principio, sin saber muy bien dónde ni cómo, ¿no? Pero la intuición le decía que en las plantas. Entonces empieza a hacer experimentos y descubre que hay plantas que tienen efectos similares a los producidos por las bacterias, a los que producen sus vacunas, ¿no? Y con esa observación pues empieza a salir a los parques y vuelve cargado de plantas. Entonces las selecciona y las prepara por el método homeopático. Empieza a hacer pruebas, pero realmente en un principio el resultado no le convence nada, es muy desalentador. Y él dice, estamos trabajando para reemplazar el nosode bacteriano por plantas y hemos encontrado relaciones casi exactas en alguna de ellas. Por ejemplo, el ornithugalon, que es la estrella de Belén, vibra de manera casi idéntica al grupo de bacterias Morgan. Y hemos encontrado una alga marina que tiene las mismas propiedades que el tipo Dysentery. Vemos que habla de vibración, ¿no? Medicina vibracional, que es ahora también pues es lo que se lleva hoy en día, a la vanguardia, ¿no? Pero aún nos falta una cosa, y este punto nos impide avanzar, es la polaridad. Los remedios de la naturaleza son de polaridad positiva, y los asociados a la enfermedad son de polaridad negativa. Y parece que esta polaridad negativa es esencial en los resultados obtenidos con los nosodes bacterianos. Tal vez en un futuro cercano podamos descubrir una forma nueva de potencializar los remedios. Entonces, polaridad, está hablando también de imanes, ¿no? De energía magnética. O sea, es un idioma, un lenguaje
súper moderno, ¿no? Y él no sabía que solo 2 años después descubriría esa nueva forma de potencialización y eliminaría el problema de la polaridad de los remedios. Al final lograría que fueran similares la polaridad. Y dice, la vida es armonía, es un estado de afinación y la enfermedad es disonancia, o una evidencia de que no todo está vibrando armónicamente, descendiendo a valores energéticos. Estas pruebas fallidas con las plantas le llevaron a una reflexión profunda. Él estaba convencido de que los remedios curativos estaban en la naturaleza y decidió que debería comprender todavía mejor a la enfermedad y la causa y el efecto en el cuerpo y en la mente. Entonces, bueno, aquí pone cena. Esto se le ocurrió en una cena que le invitaron que no le apetecía nada ir. Y entonces, creo que era de logia masónica o algo así, porque él era de una logia masónica. Y entonces, como no estaba ahí a gusto, pues se dedicó a observar a la gente, ¿no? Y entonces pues empezó a ver cómo actuaban, no sé, como diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces ahí se le iluminó un poco de seguir en el camino de la observación de las personas. Y entonces a partir de ese día comenzó a observar más a cada paciente que acudía a la consulta, el estado de ánimo, cómo reaccionaba, la actitud que tenía, pues si se sentaba de una manera, si se sentaba de otra, las costumbres, en fin, lo que es observar a la persona. Y vemos que aunque la mayoría de sus descubrimientos provienen de la investigación, de que era un investigador muy bueno, él siempre, cuando la ciencia no le daba respuestas, siempre aplicaba la intuición, ¿no? Y eso siempre le daba un buen resultado. Y, como dice aquí, se aproximaba a una nueva tarea en la cual solo la intuición iba a guiar. De repente, pues le dio el flush y dijo, pues me voy a marchar de Londres. Abandonó Londres y decidió marcharse al campo, en Gales del Sur, que eran los sitios donde iba de pequeño, y pues donde había encontrado siempre fuerza y ánimo, y se marchó pues a la zona de Gales del Sur. Entonces allí siguió con su método de observar, y él pensaba que el remedio estaba en las plantas y empezó por observar las plantas, ¿no? Dónde crecían, en qué tipo de suelo, cómo crecían, cómo era la forma, los tallos, las hojas, las flores, y empezó a observar también el rocío, el efecto del rocío que se encontraba en las flores por la mañana. Y entonces dice Julián Barnard, que es, bueno, ya os traeré también el libro, un libro súper interesante sobre Bach. Dice, en un cierto momento la investigación de Bach dio un salto y se nos hace difícil ver dónde y cómo sucedió. Porque en 1928 lo encontramos caminando por la orilla de un río en Gales, trabajando aún como bacteriólogo en busca de equivalentes de las plantas para sus vacunas, y al poco tiempo lo vemos, entre comillas, en la otra orilla, con un cuenco de vidrio potenciando ciertas flores que habrán de tener una nueva forma de poder curativo. Entonces no sabemos ahí cómo fue ese cambio, ¿no? Entonces ya, pues bueno, he centrado ya en la búsqueda de flores, porque ya se centra en las flores. Descubrí inicialmente Impatiens, Minurus y Clematide, que son las 3 primeras, y las empiezo a preparar por el método homeopático. Las aplicaba según la psicología del paciente, o sea, pues eso, Impatiens para personas impacientes, que van a otro ritmo que los demás, Minurus, miedosos, tal. Entonces los aplica según la psicología del paciente y empieza a obtener excelentes resultados. Entonces esto ya lo publica en el artículo Algunos remedios nuevos y sus usos, en la revista El Mundo Homeopático. Decimos que los preparaba según el método homeopático. Y entonces ya llega a un convencimiento tan grande que a finales del 29 abandona todo tratamiento de vacunas, de nosodes y de todo, y solo empieza a utilizar estos 3 remedios, de acuerdo con los estados de ánimo de las personas. Entonces sigue buscando plantas, en vista de lo bien que va, pues sigue buscando plantas. Y los resultados le confirman que está en el buen camino. Entonces cierra la consulta, vende todo lo que tiene, vende pues todo el material de investigación, destruye
todo el material de las vacunas y todos los datos de las vacunas. Por eso muchas veces no tenemos datos de su investigación, porque realmente destruía las notas, porque dice que él quería que fuera todo muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues con el dinero obtenido pues se marcha a Gales en 1930 sin trabajo, sin ingresos, pues con un par de maletas y el dinero que había sacado de la venta del instrumental y de los muebles de su casa. No tenía planes, ni sabía lo que le esperaba, ni lo que estaba buscando, simplemente sabía que quería encontrar un método curativo en la naturaleza, no tenía otro, o sea, iba a la aventura, ¿no? Todo el mundo pensó, las amistades y todos, que se había vuelto loco, ¿no? Pero desde entonces nunca cobró por atender a los pacientes, porque creía que la salud era un derecho, y a veces por eso sufrió privaciones físicas. Y bueno, vemos que realmente era una persona muy desapegada de lo material, del dinero. Aunque, a pesar de ello, pues ocurría que cada vez que tenía que empezar un viaje o un trabajo, pues de repente le aparecía dinero, le aparecía dinero en un bolsillo, una persona que le debía algo le pagaba una deuda, en fin, nunca le faltaba la providencia, ¿no? Y entonces eso siempre le confirmaba de que estaba en el volcán. Entonces, bueno, como quiere buscar nuevas flores, se instala en Gales y ya comienza a salir pues al campo, ¿no? Y observar mucho más las plantas, mucho más que antes. Lo mismo, ¿no? Dónde crecen, en qué tipo de suelos crecen, cómo son, el color, qué pétalos tienen, si tienen raíz, si tienen rizoma, si son perennes o caducas. Y empieza a eliminar de la selección las plantas primitivas, como son los cactus, las algas, las plantas venenosas y las plantas que se utilizan como alimento, por ejemplo el tomate, el trigo, en fin, todas esas las elimina, porque él presentía que lo que buscaba era plantas superiores, de otra clase, ¿no? Porque eran las que serían capaces de devolver la salud a la mente y al cuerpo. No solamente alimentar, sino devolver la salud. ¿Por qué llamaron su atención las flores y no las plantas? Nos podemos preguntar, hasta que se convirtieron en objeto de su trabajo, que realmente en un principio buscaba plantas, pero al final se decantó por las flores. Pues van aquí, anécdota de los zapatos. Bueno, pues la anécdota de los zapatos es que cuando llegó a Gales, él llevaba el equipaje en una maleta, y en la otra maleta pensaba que había metido todas las redomas y las pipetas y todo para investigar. Entonces abrió la maleta y estaba llena de zapatos. Se había equivocado y había llevado la maleta de los zapatos, ¿no? En vez de los instrumentales. Y entonces realmente luego los zapatos le resultaron más útiles, porque era un caminante andarín, ¿no? Y entonces meditando, iba por el campo y meditando, pues ¿por qué me ha pasado esto de los zapatos? ¿Y por qué me han aparecido los zapatos? Se miró a los zapatos y de repente se fijó en una explanada de flores que había delante de los zapatos. Y entonces pues tuvo la inspiración de que eran las flores lo que él necesitaba buscar, ¿no? Y es después de esa iluminación cuando decide utilizar las flores. Realmente eso es una iluminación, o sea, pero que en realidad las flores lo que concentra la energía y la vida potencial de la planta, ¿no? Y bueno, ya decidió que una vez que fueran las flores serían las más perfectas en forma y en color. En todo este tiempo que hemos visto, en toda esta trayectoria, pues él era muy intuitivo y muy perceptivo, ¿no? Pero con el tiempo cada vez sus sentidos se agudizaban más, entonces veía, oía y sentía muchas más cosas que antes. Entonces él en la carta tiene Sagitario en las casas 9 y 10, que es bueno, ese tipo de percepción y esa sabiduría, ¿no? Superior. Y esta sensibilidad le llevaba a sentir las vibraciones de las plantas, que él las sentía en su cuerpo. Incluso si se colocaba el pétalo de una flor en la lengua o en la mano, pues era capaz de sentir la vibración de esa flor, ¿no? Y él decía que estaba mejor equipado que cualquier laboratorio, que no necesitaba, sino simplemente con sentir, ¿no? la planta. Entonces esta sensibilidad era muy útil para su trabajo, pero en muchas ocasiones
lo que le ocasionaba era mucho sufrimiento mental y físico, porque como persona tan sensible, las vibraciones vastas y groseras, el gentío, el ruido, pues le agotaba muchísimo, ¿no? Y así, guiado por esta sensibilidad, pues al igual que los zapatos le llevaron a las flores, pues una mañana, caminando por el campo, pues vio una esplanada cubierta de rocío. Entonces tuvo la inspiración de que cada gota de rocío podría tener algo de la esencia de la planta donde se encontraba. En esto también coincide con muchos alquimistas medievales, ¿no?, que también trabajaban con el rocío de las plantas. Y que la energía del sol, él pensó que sería lo que le daría a la gota de agua la propiedad, ¿no?, la energía, o traspasaría la energía de la planta a la gota de agua. Entonces, eso él lo confirmó porque observó que el rocío de las plantas que crecían a la sombra tenía menos propiedades que el de las plantas que estaban al sol. Y pensó que si podía extraer la energía de las plantas a través del rocío, el líquido obtenido pues tendría un poder curativo sin precedentes. Entonces empezó a recoger el rocío en nada, serían frasquitos minúsculos, ¿no? Pero el resultado, claro, era súper laborioso y no le convencía, no vio que fuera aquello lo que... Y entonces cambió el sistema. Yo pienso que esto también fue una iluminación. Eligió una planta y entonces en un cuenco de vidrio con agua de manantial colocó unas flores, como se ve arriba, ¿no?, y las colocó al sol durante algunas horas. Entonces veis que salen como burbujas, ¿no?, de las flores. Entonces él observó con satisfacción que el agua se impregnaba de la energía que él buscaba de la planta y que el agua, dice, estaba muy potente. O sea, tenía mucha potencia, ¿no?, pero con la energía de la flor que está colocada encima. Entonces, bueno, había descubierto el método de potencializar los remedios, que es el método solar, que lo utilizó en los 19 primeros remedios. Y este método lo que hace es, a través del sol, cambia la polaridad del remedio y unifica la polaridad con el paciente, con la del paciente. Hemos visto antes que era su problema, porque la naturaleza tenía polaridad positiva y el paciente negativa, entonces con esto se unifica la polaridad. Bueno, en junio de ese año de 1930 se va a la costa de Gales, un pueblecico, porque empieza a estudiar la flora de las plantas que crecen en la costa, en la orilla del mar. Y seguramente allí, cerca de allí, en un pueblecito que se llama, el que sepa inglés, no sé cómo, Pulheli o algo así, un pueblecito de Gales, conoció a Mary Tabor, que fue compañera de trabajo y en los últimos años de su vida, que formaba parte del equipo de trabajo y realmente pues fue la última pareja de su vida. Entonces, pues bueno, aquí viene este libro de Luis Juan Bautista y Eduardo Greco, que habla sobre ella, porque investigaron y bueno, es un libro que está genial, ¿no?, porque habla de la parte de Bach que no se conoce. Entonces, pues ahí seguramente la conoció, en estas playas de Gales. Y dice Mary en el libro Fiel a ti mismo, Davidson, que es uno de los personajes que es Bach, conocía ese lugar. Suele ir cuando necesita paz y tranquilidad absolutas. Un año fui allí para descansar y le encontré de improviso. Charlamos mucho en esa costa tan preciosa y solitaria y un día sucedió. Más adelante llegué a Jack y adora ese lugar. Jack pues es otro personaje del libro que os contaré luego de qué va. Entonces, pues bueno, ella Mary es otro personaje del libro y bueno, se deduce que Davidson es Bach y ahí fue donde le conocí.